en lo que son los 3 contratos de garantía que veremos a continuación, es necesario saber qué es un contrato de garantía. Un contrato de garantía son aquellos que son necesarios para asegurar el cumplimiento de una prestación. Dicha prestación es necesario que tenga 3 requisitos, que son ser posible, lícita y determinable. En caso de que estos requisitos no existan, será inexigible y por lo tanto nulo. Los contratos de garantía son accesorios y subsidiarios. Accesorios, ¿por qué? Porque para que estos contratos de garantía sean posibles, es necesario que haya un contrato previo, es decir, el contrato principal. Y subsidiarios, ya que es en caso de que el contrato principal no sea cumplido. Aunque el concepto de fianza es muy antiguo, las operaciones de fianza con una actividad lucrativa son más recientes. En forma paralela al desarrollo de la banca tradicional, se desarrollan actividades de fianza en Inglaterra a mediados del siglo XVII. En esa época se constituyó la primera empresa que expidió fianzas a título oneroso. Así comenzó la época de la fianza mercantil. El contrato de fianza es un contrato por el cual una persona denominada fiadora se obliga a responder por la obligación del deudor principal. Esta obligación es accesoria, en virtud de que una o varias personas se comprometan a responder una obligación ajena, ya sea esta que se va a cumplirse en su totalidad o de manera parcial, en caso de que el deudor principal no la cumpla. Respecto a las características de la fianza, tenemos en primer lugar que es un contrato accesorio, es decir, este no puede existir si no hubo de manera previa un contrato principal, del cual nace la obligación principal que debe o puede ser suscrita a fianza. En segundo lugar, tenemos que respalda una obligación ajena. En tercer lugar, la obligación puede ser cumplida de manera total o parcial por el fiador. En cuarto lugar, y de manera indispensable, es que el acreedor le puede exigir el cumplimiento de la obligación al fiador. ¿De qué forma está constituida la fianza? Está constituida de 3 formas. La primera es por convención, es decir, por el contrato. La segunda es por la ley. Y la tercera es por orden judicial. El contrato de fianza no solo se puede constituir al deudor principal, sino también se puede constituir a favor de otro fiador. La finalidad de la fianza es garantizar una obligación ajena, en la cual el acreedor puede cobrar al fiador en caso de que el deudor principal no cumpla su obligación. La fianza, además de comprender la obligación principal, que ésta sea cumplida, también comprende lo que son los intereses, las costas judiciales y los costos del primer requerimiento, ya sea del deudor o del fiador. En este caso, el fiador es la persona que acepta incumplir la deuda ajena, ya sea de manera onerosa o gratuita. Es decir, el fiador acepta cumplir la obligación que el deudor no cumplió por X o Y razón. Las partes del contrato de fianza son 2, el fiador y el acreedor. El objeto de la fianza son todas las obligaciones que recaen sobre la fianza. Respecto a la forma y la prueba del contrato de fianza, aunque no hay solemnidad establecida en la norma, con que el contrato se pacte de manera verbal es suficiente, aunque lo recomendable es que este se pacte por escrito para evitar ya sea un inconveniente o un problema a futuro. Desde la antigüedad han existido los préstamos. Junto con los préstamos nació la inquietud en los acreedores de garantizar el pago de la deuda por parte de los deudores. Esta duda o esta inquietud no es nueva, ya que viene arraigada desde los romanos, que fueron los primeros en querer garantizar por medio de contratos dicho pago. El primero en nacer fue la fianza, como ya lo mencionamos antes. El segundo fue la prenda. La prenda constaba en dejar un artículo del deudor al acreedor, sin el deudor perder la propiedad de este, y cuando se pagara la deuda, el acreedor se veía en la obligación
de devolver dicho artículo a su propietario original. Después de tantos años, el contrato de prenda ha sobrevivido. Sin embargo, no existe tal y como fue creado, sino que ha sufrido diferentes modificaciones para adaptarse a las necesidades del mundo moderno. En el Código Civil se puede encontrar el fundamento en el artículo 2856, que en palabras simples dice que la prenda consiste en asegurar el pago de una deuda por medio de un bien. Dicho bien le tiene que pertenecer al deudor y va a estar en poder del acreedor hasta que el deudor cumpla la deuda. Para distinguir la prenda de otros contratos, es necesario hablar de sus características. Entonces, podemos decir que el contrato de prenda puede ser accesorio, bilateral, real, formal, oneroso, de garantía y en algunas excepciones puede ser gratuito. Al nacer el contrato de prenda, nace junto con él derechos y obligaciones para ambas partes. En el caso del acreedor, los derechos y obligaciones son: primero, tendrá el derecho de retener el bien dado en prenda. Segundo, puede pedir que la prenda sea vendida para cubrir la deuda. Tercero, si el acreedor necesita hacer gastos que el bien requiera, dichos gastos van por cuenta del deudor. Obligaciones: primero, deberá conservar y preservar el bien como si fuera suyo. Segundo, responderá por los daños y deterioros que haya sufrido el bien mientras estaba en su custodia. Tercero, tiene la obligación de restituir el bien tal y como se le entregó. Cuarto, no puede utilizar la prenda sin consentimiento del deudor. Los derechos y obligaciones del deudor son: derechos. Primero, tiene derecho a que se le restituya el bien mueble. Segundo, puede pedir el reemplazo de la prenda en caso de pérdida. Tercero, tiene derecho a pedir indemnización por los daños causados por culpa del acreedor. Cuarto, en caso de que la prenda tenga que salir a subasta, el deudor tiene derecho a asistir a la subasta o a subsanar la deuda y impedir la subasta. Obligaciones: primero, el deudor está obligado a cubrir el monto total de la deuda. Segundo, está obligado a pagar los gastos que el bien mueble le haya generado al acreedor. La prenda no es tan simple como parece, ya que como en otros contratos existen varias especies. Prenda con desplazamiento, es decir, el objeto queda en poder del acreedor. Prenda sin desplazamiento, en este caso el objeto sigue en poder del deudor. Prenda regular, en este caso cuando se satisface la obligación principal, la prenda se restituye. Prenda irregular, su objeto lo constituye dinero o bienes fungibles. Prenda crediticia, es un título de crédito. Lo podemos encontrar regulado en el artículo 2861 al 2866. Prenda civil, por carácter de exclusión es la que no sea mercantil. Y la prenda mercantil, por ende, es aquella que se va a regir por el Código Mercantil. Sabemos que para que el contrato de prenda exista, es necesario que existan elementos de existencia y de validez. En los elementos de existencia podemos encontrar el objeto y el consentimiento. Los elementos de validez son la capacidad, la ausencia de vicios, la licitud y la forma. Es en esta última en la que es necesario que cumpla con todos los requisitos que se necesitan para que sea válido. Los requisitos de la forma son nombre y domicilio del deudor, nombre y domicilio del acreedor, la fecha y el vencimiento de la obligación principal, la fecha, la naturaleza, valor de la obligación que se garantiza y los intereses pactados, el detalle de las especies grabadas con prenda, el lugar en que deberá de permanecer la prenda, indicación del propietario de las cosas grabadas con prenda. En caso de que los bienes grabados estén asegurados, los detalles del seguro. Como en todo contrato, la prenda también tiene causas de extinción. Dichas causas son: según la ley, la prenda se extingue al extinguirse la obligación principal, ya sea por el pago o por cualquier otra causa legal. La hipoteca en el artículo 2893 dice que es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y da derecho a este, en caso de incumplimiento de la obligación, garantizar el pago con el valor de los bienes en el grado que establezca la ley. La hipoteca tiene ciertos requisitos de validez, como son que se constituye sobre el bien de propiedad del otorgante, que garantice el cumplimiento de una obligación presente o futura, que la hipoteca sea por un monto determinado o determinable, que se otorgue por escritura pública ante notario, que se inscriba en el registro de la propiedad de los registros públicos. Hay ciertas características de la hipoteca que son principales, como son que es un contrato accesorio, ya que garantiza siempre una obligación principal,
de tal forma que rigen los principios de que si ésta se extingue también la hipoteca. También es indivisible, ya que cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas están obligadas al pago de toda la deuda, incluyendo capital, intereses y gastos. También debe de recaer sobre inmuebles específicamente determinados y se extiende la garantía a todas sus partes, es decir, el suelo, construcciones, aires, entradas, servidumbres incluye el importante de las indemnizaciones de los seguros. Otras características importantes son que puede garantizar créditos u obligaciones futuras o eventuales y también puede constituirse bajo condición o plazo. Se prohíbe la constitución de hipotecas sobre bienes futuros. Existen varias clases de hipotecas atendiendo a sus factores, como son las hipotecas por su origen, que están las hipotecas voluntarias, que son las constituidas por la voluntad del interesado. Asimismo, las hipotecas por su origen están las hipotecas legales, que son aquellas en las que la ley faculta a determinadas personas para exigir de otras las correspondientes hipotecas. Lo único en común que tienen las hipotecas voluntarias y legales es que deben de constar en un instrumento público, como puede ser una escritura pública o un acta de funcionario de Hacienda, y que la misma se debe de inscribir en el registro de la propiedad. En la hipoteca por su forma se encuentra la hipoteca expresa, y son aquellas que para ser válidas necesitan ser constituidas a través de un documento público e inscritas en el registro de la propiedad. La hipoteca tácita es aquella que no precisa de documento público ni es necesaria su inscripción en el registro de la propiedad. Estas hipotecas tácitas provienen todas con ministerio de la ley y, si bien nuestro ordenamiento jurídico es contrario a la admisión de la hipoteca tácita. En las hipotecas por el objeto se encuentran las hipotecas generales, que graban la totalidad del patrimonio del deudor. Estas hipotecas no existen en la actualidad por motivo del principio de especialidad establecido en la ley hipotecaria. Este principio de especialidad viene a decir que cada bien debe de responder de una deuda en concreto. También se encuentran las hipotecas especiales, que recaen por el contrario en bienes concretos. En las hipotecas por sus efectos se encuentran las hipotecas comunes, que dicen que un mismo bien puede ser objeto de varias hipotecas. En el supuesto de que un mismo bien esté grabado por varias hipotecas, habrá que establecer una preferencia a la hora de realizar el bien. Esta preferencia viene dada por el rango registral, esto es, la fecha en que se inscribe la hipoteca. En estas mismas también están las hipotecas privilegiadas. Son aquellas que, con independencia de la fecha de constitución, se antepone a cualquier otra que graba el mismo bien. También están las hipotecas por su contenido. En estas se encuentran las hipotecas ordinarias, que son las que se usan en la actualidad. También están las hipotecas de tráfico, que son aquellas en las que las hipotecas aseguran el cumplimiento de una obligación preexistente y determinada. En esta también se encuentran las hipotecas de seguridad o de máximo, que va dirigida fundamentalmente a las empresas donde se garantiza la obligación, pero al no saber el montante de la seguridad, se establece que la hipoteca llegará hasta un límite máximo previsto, donde lógicamente la deuda puede ser inferior a este. En las hipotecas de capital, lo que se garantiza es el pago de la deuda u obligación en un pago único. Las hipotecas de renta tienen lugar cuando se pagan las obligaciones de forma aplazada mediante pagos periódicos. La hipoteca se puede extinguir de diferentes maneras, como nos los marca nuestro Código Civil en el artículo 2941. En este dice que podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la extinción de la hipoteca cuando se extinga el bien hipotecado. Esto quiere decir que en dado caso de que se destruya el bien por algún fenómeno natural, un terremoto, la hipoteca queda cancelada. También cuando se extinga la obligación a la que sirvió de garantía, o sea, cuando se haya pagado la hipoteca. Asimismo, cuando se resuelva o extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado. Otra opción es cuando se expropie por causa de utilidad pública, también por la remisión expresa del acreedor y asimismo por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria.